les agradezco a ustedes. Les comentaré sobre esta investigación a ustedes, espero que les sea de utilidad. Soy economista de la Universidad Nacional de Medellín y el día de hoy pues, vamos a hablar sobre arquitectura económica. Antes de empezar, pues creo que es importante contextualizarnos en qué se entiende por complejidad. Complejidad económica es un campo de estudio que también es un concepto. Como campo de estudio es un campo en el que pues, en la economía se quiere buscar entender el crecimiento y el desarrollo de las economías a partir de métodos de sistemas complejos, de redes y de información. Y como concepto, pues más adelante vamos a ver que pues, se va a ver materializado en el índice de complejidad económica, que es un indicador que pues, precisamente le apuesta a medir qué tan complejas son las economías en el mundo. Esto surge en el 2000 con dos autores, principalmente Ricardo Hausmann y César Vidal, profesores de Harvard, quienes, pues, en respuesta a la corta visión de las teorías clásicas de economía, las cuales pues, solo explicaban el crecimiento a partir de unos factores puntuales, llámese Edgar Baldwin, que pues, era como todo el tema de acumulación de conocimiento, o las teorías de capital humano, o las teorías de crecimiento de Solow, pues estas teorías simplemente explicaban el crecimiento a partir de uno o varios factores. Mientras que la complejidad económica lo que busca es integrar, pues, entender que el crecimiento económico es un fenómeno multidimensional que integra distintos aspectos de la economía, y por ello es importante analizarlo desde la teoría de sistemas complejos. Entonces, estos autores hacen todo este desarrollo teórico a partir de la información de exportaciones de los países, basándose en la siguiente premisa que es muy importante, y es que un país solo exporta lo que es capaz de producir. Es decir, que Colombia exporte flores para San Valentín a Estados Unidos, eso implica que hay una capacidad no solo de recursos naturales, sino de infraestructura, de capital humano, de personas, de un acervo pues, de conocimiento institucional, jurídico, que le permite ser un país competitivo y llegar al mercado de una forma tan importante como lo hace con las flores. Que Alemania exporte maquinaria, que exporte automóviles, aviones, tecnología, pues es porque tiene todo un desarrollo institucional, un desarrollo económico, un desarrollo de conocimiento y tecnología que le permite pues, exportar dichos productos. Entonces la premisa es que pues conocemos dos elementos, pues los países y sus productos, pero en el medio pues queremos encontrar esas capacidades y a partir de identificar esas capacidades poder decir o identificar si un país es complejo o no. Entonces en este aspecto se van a integrar dos conceptos muy importantes a la idea de complejidad económica. Uno, la diversidad y dos, la ubicuidad de los productos. En otras palabras, es decir, pues un país no es complejo solo porque produzca una variada canasta de productos. Es decir, que Colombia produzca papas, uchuva, flores, zanahorias, ¿sí? No lo hace un país complejo per se, sino que además vamos a integrar el tipo de productos que produce, ¿sí? Entonces, produce materias primas, produce productos con valor agregado. Entonces, estos dos factores son los que integra la complejidad económica. Entonces, ¿qué tan diversa es la canasta exportadora y qué tipo de productos produce un país? Entonces, para el objetivo de esta investigación se desarrollan pues, dos elementos. El primero es la construcción de una red de productos, es decir, que podamos visualizar a partir de una red cuál es la estructura productiva del país. Esto surge a partir de la teoría de grafos. La teoría de grafos pues, es una disciplina matemática que busca a partir de nodos y aristas poder identificar relaciones de los fenómenos que se están estudiando y a partir de ello analizar pues, la red de producción de la estructura productiva del país. Y el segundo objetivo es el indicador de complejidad económica que se elabora y se estima esta complejidad para los departamentos económicos. Inicialmente este indicador pues, se basa en la ventaja comparativa revelada, que es un indicador básico de comercio que se enseña en los pregrados de economía, el cual busca identificar el peso relativo que un país tiene en la producción de un determinado producto en el total de productos a nivel mundial. Entonces, a partir de ello se elaboran pues, unas ecuaciones las cuales pues, al final terminan en este indicador. No entro
mucho detalle para no aburrirnos, pero pues igual esto ya es un avance pues, como les digo, como campo de estudio, entonces esos profesores y distintos equipos académicos han difundido esta metodología, es abierto de acceso público, entonces pues al que le interese se las puedo compartir. Listo, pero antes de entrar en estos detalles, a mí me parece importante ponerle un rostro pues, a esto que les estoy diciendo. Y más que utilizar un dato, yo creo que acá podemos evidenciar lo que es la estructura productiva colombiana. Ahí vemos petróleo, café, carbón, flores y oro. Estos 5 productos son los productos que históricamente ha producido Colombia, ¿sí? Lo que ha representado la canasta exportadora de nuestro país. Y yéndonos los datos, pues encontramos que tan solo estas 5 subpartidas arancelarias representan el 75% de las exportaciones colombianas entre el 2010 y el 2023. Con el agravante aún más que tan solo una, el petróleo, representa un promedio del 39% de las exportaciones. Entonces, estos van a ser unos primeros pincelazos de este aspecto que les estoy hablando sobre complejidad económica. Entonces, ya vemos o vamos identificando que la canasta exportadora colombiana es una canasta concentrada en una materia prima como es el petróleo, con poco valor agregado y adicionalmente una materia prima que es susceptible a los cambios de la volatilidad internacional. Desde eso depende la estructura colombiana de materias primas con poco valor agregado. Tomando información de comercio internacional, analizando perfiles como el de Brasil y de Ghana, se dice que en comparación, por ejemplo, Alemania, pues comparando las 5 principales partidas arancelarias, pues las 5 partidas arancelarias de Alemania tan solo representan el 30% de su canasta exportadora y observando qué es lo que exporta, pues son productos de la industria y de la industria farmacéutica, ¿sí? El mismo perfil lo comparte Brasil. Brasil en sus 5 principales partidas arancelarias concentra tan solo el 40% de su canasta exportadora y allí vamos a encontrar, por ejemplo, aviación, industria y también pues, energéticos como Colombia. Para el caso de Ghana, pues sus 5 principales productos que son exportados son mineros energéticos, oro y petróleo, y estos 5 representan el 70% de lo que exportan. Un patrón muy similar al de Colombia, de una canasta exportadora primaria, ¿sí? Con poco valor agregado y concentrada. Y en este caso, pues elaboró un índice de concentración de la canasta exportadora y pues encuentra que para el caso de Ghana este indicador es del 0.22, para el caso de Colombia del 0.08, Brasil 0.04 y Alemania 0.02, que es el indicador más bajo de concentración de sus exportaciones. Pero bueno, y pues como el concepto de complejidad económica integra, además de eso, es una visión de la multidimensionalidad del crecimiento, es importante poner o hacer una caracterización de nuestro país en distintos aspectos. Por ejemplo, viendo el tema de nuestro país, encontramos que cerca del 69% de la red es una red terciaria, ¿sí? Y de esta red terciaria, tan solo el 6% está pavimentada y ese 6% que está pavimentada, alrededor del 60% se encuentra o en mal o en regular estado, ¿sí? Y eso es importante porque el 79% de la carga del país se hace por carreteras. Entonces ahí ya enfrentamos un primer reto, o sea, un reto que va mostrando la deficiencia que tiene el país en su estructura, en la cual observamos pues que sacar el producto desde la región, desde la vereda, pues significa un reto para los productores porque no encuentran una infraestructura adecuada para poder ser competitivos a nivel internacional. Además de eso, analizando el capital humano, pues nos encontramos con la penosa cifra de que en nuestro indicador de investigadores nosotros tenemos 88 investigadores por millón de habitantes, mientras que el promedio de la organización de la cual pertenece hace parte de Colombia, pues es alrededor de los 4.464, ¿sí? Y esto pues también lo han dicho varios conferencistas a lo largo de este congreso, la inversión en ciencia y tecnología de nuestro país es muy vergonzosa y es si queremos generar riqueza, si queremos generar valor agregado en nuestra estructura productiva,
pues invertir el orden del 0.32% del PIB en ciencia, tecnología e innovación o innovación y desarrollo, pues es totalmente vergonzoso, no nos va a llevar a ese camino de complejización de la economía, ¿sí? Y con el agravante que inclusive estos datos pueden tener sus reparos porque se han observado, inclusive por ejemplo, Jorge Iván González ha sido uno de los más críticos del uso de esas regalías en proyectos que no son estratégicos para el país. Entonces tenemos proyectos que utilizan regalías bajo el eslogan de ciencia y tecnología que nada tiene que ver con la innovación y el desarrollo tecnológico de nuestro país. Y finalmente, por ejemplo, observamos que de los investigadores colombianos, solo el 2.5% está en el sector privado. Esto como elemento a destacar, pues que no hay esa conexión entre conocimiento, universidad, Estado, empresa, que pueda generar las conexiones adecuadas para complejizar nuestra economía. Y ya para analizar pues, como el sector privado, pues se observa que no es para nada un secreto y no es nada novedoso que la estructura empresarial está fuertemente concentrada en las micro, pequeñas y medianas empresas, lo cual va a suponer un reto para innovar, para sobrevivir inclusive como empresa en la estructura pues, productiva del país. Según el DANE, el 71% de las empresas de la industria manufacturera son catalogadas como no innovadoras y el 68% de las empresas de comercio y servicio también son catalogadas como no innovadoras. Es decir, los procesos de innovación en las empresas colombianas son incipientes, todavía estamos en una estructura que exporta lo que en bruto produce la tierra o lo que en bruto producen las máquinas o las empresas. Y finalmente, pues igual según DANE, pues el 89.9% de las empresas en Colombia son catalogadas como informales multidimensionales. Entonces, todo esto nos lleva al siguiente interrogante y es, ¿Colombia es un país completo? A partir de esos elementos que ya les he mencionado, y estos elementos pues, que hacen parte de esa caracterización del país. Bueno, pues el resultado de este trabajo que todavía pues, sigue en desarrollo es una red de productos del país donde los círculos grandes que hacen parte de los sectores minenergético, de petróleo, de industrias extractivas, de industrias con poco valor agregado. ¿Y cuál es la utilidad del análisis de red? Pues que estos círculos grandes, que es de lo que depende la estructura productiva colombiana, de lo que dependen las finanzas y el empleo y toda la riqueza de nuestro país, son los círculos periféricos de la red. Son los círculos que no están interconectados con los demás sectores. Y esta es una de las reflexiones de la complejidad económica como campo de estudio, y es que es necesario apostarle a esos sectores que permiten la interconectividad con demás sectores económicos del país. Y a partir pues, del indicador de complejidad económica, pues se encuentran, yo hago la símil y utilizo pues el aporte que hacen los cepalinos, especialmente Freych y Celso Furtado, al identificar que en Colombia se repite ese patrón de centro-periferia, ¿sí? El centro es donde se acumula el conocimiento, las capacidades, el desarrollo, mientras que la periferia es donde está la pobreza, el subdesarrollo, el atraso productivo del país. Entonces, con la información pues, que tenemos de comercio internacional y aplicando pues, esto que les mencioné, llegamos al mismo patrón. Un centro caracterizado por unos mejores indicadores de complejidad, donde abanderan departamentos como Antioquia, Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Valle del Cauca, y una periferia completamente poco complejizada, atrasada, caracterizada por departamentos como La Guajira, como el Meta, Arauca, Casanare. Y estos tres últimos quiero destacar algo muy importante, y es que yo les dije, pues, el 39% de las exportaciones son petróleo, y estos tres departamentos en particular son los principales productores del país de petróleo. Entonces encontramos que esa alta concentración en un producto con poco valor agregado, un producto que no permite interconexión con otros sectores, se encuentra relacionado con su indicador de complejidad económica. Entonces, ya para finalizar, pues quiero mencionar estos elementos, la caracterización que se hace de la estructura del país, que creo que igual en este congreso todos hemos llegado también a estos elementos. Encontramos una matriz productiva concentrada,
basada en materias primas con poco valor agregado. Ese valor agregado de esas actividades en las cuales se especializa el país, pues no son actividades que permitan interconexión con otros sectores estratégicos de la economía que generen conocimiento, que generen riqueza y que a su vez encuentra un patrón de relación entre esas capacidades y entre la complejidad de los departamentos de Colombia. Y ya para terminar, pues unas reflexiones que me parece importante destacar, porque pues más allá de venir acá a presentar trabajos y pues a hablar sobre economía, también debemos llevarnos pues algunas reflexiones. La primera es que pues en todos los pregrados de economía mayoritariamente pues, ortodoxos, se nos enseñan las teorías de comercio internacional que debemos seguir el modelo ricardiano de especialización. Es decir, dedicarnos a lo que somos buenos. Si somos buenos en producir petróleo, produzcamos petróleo. Si somos buenos en papas, pues produzcamos papas. La reflexión es si ese modelo de especialización le ha permitido al país desarrollar sus capacidades o por el contrario, pues ha permitido que continuemos con una estructura pues con bajo valor agregado, desconectada entre sí con otros sectores estratégicos y que además reproducen la desigualdad. Y esos son los elementos principales que destacan estos académicos, y es que el poder económico se vuelve poder político orientando la agenda de desarrollo del país. Entonces encontramos un país desconectado y la reflexión es que si esas capacidades, ese crecimiento multidimensional va a poder permitir generar empleo, bienestar, riqueza en un país como el que acabamos de observar, que por lo visto no es nada complejo. Entonces, muchas gracias por escucharme y espero haya sido utilidad. Preguntas. Para eso se necesitan organismos que articulen, ¿no? Para permitir que se relacionen unos con otros. Y a mí me parece que Pro Antioquia, que tú vienes de Medellín, puede ser un buen ejemplo, ¿no es cierto? Porque Pro Antioquia financia, ayuda a desarrollar una visión planificadora del departamento y creo que ha logrado mucho. Entonces, de pronto esa sería una experiencia buena para analizar y que trataran de replicar eso en el resto del país, ¿no es cierto? De acuerdo, pues la reflexión es esa, ¿no? Es el desarrollo no se da pues desde un solo agente económico, es decir, el Estado solo, la empresa solo, la universidad sola, sino que se necesita de integrar los agentes económicos. Experiencias como esas que tú señalas es clave. De hecho, pues uno lee los informes del Consejo Privado de Competitividad, pues cuáles son los departamentos líderes. Antioquia y Bogotá, ¿sí? Por todo el andamiaje que tiene. Y es que es lo interesante del campo de complejidad económica, porque es entender que ese crecimiento y ese círculo virtuoso está asociado por esas capacidades que desarrollan. Pero Colombia no solo trabaja desde acompañando a los empresarios, también tienen alianzas estratégicas con universidades, integran la universidad al progreso, ¿sí? Y además de eso, Antioquia obviamente tiene su conexión con todo el aparato político que logra trazar esa agenda y que genere pues, beneficio para las regiones. Entonces es como la crítica, o sea, necesitamos llevar, potenciar la presencia del Estado, de los distintos agentes en las regiones, porque seguimos produciendo, exportando y transformando los recursos en bruto como lo estamos haciendo ahora, no hemos logrado impactar la sociedad como deberíamos. El día de ayer, el día de hoy por la mañana, así que pues algunas de estas cosas van a servirme para hacer más ágil la exposición. Partimos de que en la actualidad estamos observando una serie de cambios a nivel mundial derivados de la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos de América. Y justamente el punto de partida que yo expongo es que las acciones que se están realizando en los Estados Unidos se corresponden a
la actitud de un país imperialista. Y para ello brevemente me voy a referir desde un punto de vista teórico a lo que Lenin en su momento describió como las características del capitalismo monopólico o imperialista. Esto fue a fines del siglo XIX, principios del XX, y estos elementos son sumamente vigentes a pesar de que fueron escritos hace 100 años. Y destaca Lenin que una característica del imperialismo es la existencia de los monopolios. Define a los monopolios como organizaciones de carácter capitalista que dominan una parte relevante de una rama o actividad económica. Y justamente esta característica es lo que define a esta etapa. Una segunda característica es la exportación de capitales. No me voy a detener, solamente las voy a enumerar por cuestión de tiempo. Tercera característica, la existencia del capital financiero. Cuarta y quinta características, reparto económico y político del mundo. Y justamente lo que observamos el día de hoy es precisamente, si vemos la composición del apoyo que tiene Donald Trump en Estados Unidos, es precisamente el poder descarnado de los monopolios. Lo que observamos es un despojo de la careta del imperialismo, que en muchos casos ha actuado de manera diplomática, otras no. Y así como hablamos justamente del poder de los monopolios y los monopolios asociados al Estado, justamente la actitud de personajes como Elon Musk, Jeff Bezos y otros, muestran precisamente el poder inmenso de los monopolios asociados al poder del Estado. Por otro lado, si hablamos de reparto económico, baste mencionar que en la actualidad alrededor de 500 empresas transnacionales dominan el 70% del comercio mundial. Y si hablamos de la acción del reparto territorial, justamente hoy vemos que de una manera, pudiéramos decir, muy descarada, el gobierno de los Estados Unidos se plantea la apropiación de vastos territorios. Quiere apropiarse de Canadá, volver a tomar el control del canal de Panamá, controlar la franja de Gaza, Groenlandia y por esa vía. Es decir, volvemos otra vez a un capitalismo descarnado. Cambia solamente la forma se vuelve más agresiva. No obstante, la situación que privaba en el pasado, donde los Estados Unidos crecieron sobre la base de la apropiación de la más de la mitad del territorio de México, se apropiaron de Puerto Rico, se apropiaron de una serie de islas, hoy no es lo mismo que hace un siglo. Porque hoy existen contrapesos muy diferentes a escala mundial. ¿Y a qué se debe este intento de los Estados Unidos en este cambio de las formas del imperialismo? Pues se debe en lo fundamental algo que explicaron el día de ayer y el día de hoy por la mañana con bastante detalle. Nosotros vivimos un periodo, una etapa donde la principal potencia que emergió después de la Segunda Guerra Mundial ha ido perdiendo peso. Es decir, los Estados Unidos son una potencia en declive. Esto no quiere decir que no sigan teniendo una enorme fuerza militar, económica
y geoestratégica. Siguen teniendo mucho poder, pero no tanto como a fines del siglo XX. De 1989, cuando observamos la caída del socialismo y por tanto un contrapeso importante es el capitalismo, los Estados Unidos prácticamente tratan de erigirse como la potencia hegemónica a nivel mundial. Pero la dialéctica del mundo nos dice que no hay cosas eternas o sin cambio. Y de alguna manera va a aparecer China, que paulatinamente, y más bien diría rápidamente, estamos hablando de un periodo de aproximadamente 30 a 35 años, se constituye en un país económicamente fuerte, militarmente fuerte y geoestratégicamente fuerte. Es decir, el impacto de China en el mundo cada vez es menor. Y por tanto, en la actualidad es el principal contrapeso hacia los Estados Unidos. Los Estados Unidos ven a China como un enorme riesgo. Pero no solamente China. Podemos hablar de Rusia, de la India. De Rusia es interesante que recién estamos observando la guerra Rusia-Ucrania, que no es otra cosa que la guerra Rusia-OTAN y más específicamente Rusia-Estados Unidos. Y en menos de 2 años, Estados Unidos ha sufrido una derrota. Y la admite, de tal manera que está buscando la forma de tener la salida más fácil. Entonces, estos contrapesos, esta situación que está llevando al declive de los Estados Unidos, pues hacen que políticos como Donald Trump planteen un MAGA, es decir, una concepción de hagamos a América grande otra vez. Y dentro de ese planteamiento de debilidad, yo diría así, plantearía debilidad, justamente plantea esta serie de políticas. Dentro de ellas, una que nos interesa desde el punto de vista económico es la política arancelaria. ¿Cuál es el planteamiento del gobierno estadounidense bajo Donald Trump? Los demás países se están aprovechando de nosotros y hay que replantear esa relación. Y vamos a pasar de una política neoliberal a una política proteccionista, donde impongamos aranceles a todo el mundo para que de esa manera nosotros tengamos esos recursos que se están apropiando a otros países. Pero no solamente eso, porque al poner aranceles vamos a llevar a que las empresas, entre ellas los estadounidenses, regresen a los Estados Unidos y produzcan aquí. Ese es el planteamiento. Y bueno, ese es el punto de vista económico. Hay aspectos de orden político, de orden social, etc. Para el caso de México y de Canadá, pero yo voy a hablar de México, pues México ha sido uno de los socios principales de Estados Unidos. Por ahí a ver si podemos poner una aquí. No, esperemos, teníamos. Bueno, esta gráfica nos muestra la situación de declive y estancamiento de los Estados Unidos. La única parte más alta, ustedes observan, es con posterioridad a el COVID. Pero este crecimiento del COVID no es más que recuperación, ¿verdad? Entonces, bueno, por ahí tenía otra gráfica, déjenme ver si está por ahí más adelante. Si no, es que no la puse. Bueno, no importa. ¿Qué destaco en este libro?
que México ha estado vinculado históricamente al desarrollo de los Estados Unidos. De tal manera que más del 80% de las importaciones y de exportaciones se realizan con Estados Unidos. Es decir, que hay un grado muy fuerte de dependencia, obviamente más de México hacia Estados Unidos que de Estados Unidos a México. Y esa relación es interesante mencionar. Yo escuchaba por la mañana a un ponente que decía que hablaba justamente de esta relación en términos de la pérdida que puede tener México con este incremento de los aranceles. Pero cuando analizamos ya en concreto, vamos a ver que una buena parte, un porcentaje muy alto de esa relación comercial México-Estados Unidos es una relación de las empresas transnacionales estadounidenses. Sobre todo en la industria automotriz, que es una de las más importantes. México exporta partes y vehículos terminados a Estados Unidos. Pero no un solo de esos vehículos, ni uno solo, es mexicano. Todos son de empresas transnacionales. La Ford, la General Motors y otras. De tal manera que los Estados Unidos le van a imponer en la industria automotriz y en otras vinculadas al comercio exterior, le van a imponer aranceles a sus propias empresas. Y lo que va a ocurrir es, como han dicho muchos economistas mexicanos, es de que Estados Unidos se va a disparar un tiro en el pie. Porque finalmente el efecto negativo de aumento de los aranceles va a recaer sobre los consumidores estadounidenses. Pero pues aquí tenemos una serie de acciones, no solamente los aranceles. Aprovechan los Estados Unidos para decir, oye México, si quieres que no te pongamos aranceles, pon mayor énfasis en el combate al narcotráfico. Bueno, tarea. Pero lo que es interesante es que México les dice, está bien, vamos a combatir el narcotráfico, pero para empezar, combate tú dentro de tu territorio. Es decir, ¿cómo vas a hacer para disminuir el número de drogadictos? ¿Cómo vas a hacer para disminuir la entrada de armas con las que se arman los cárteles mexicanos que todos vienen de Estados Unidos? ¿Cómo vas a controlar esa situación? Y bueno, otro aspecto importante es la migración. Una buena parte de la migración que llega a Estados Unidos pasa por México. Guatemaltecos, hondureños, colombianos, venezolanos y por supuesto mexicanos. Y entonces Donald Trump, dentro de su concepción, le echa la política de todos los males que ocurren en el interior a los migrantes indocumentados, para afuera. Pues estos son algunos de los planteamientos que implican enormes riesgos para México. Yo no hablo del mundo porque en el mundo también hay afectaciones. Pero aquí me voy a referir solamente a la respuesta, ya para terminar, a la respuesta de México ante esta situación. ¿Qué respuesta se está dando? Pues una respuesta que para los mexicanos es una respuesta que consideramos serena, de mucha tranquilidad. El riesgo que tiene México con Estados Unidos es enorme. Debemos de ser muy cuidadosos. Si nosotros nos ponemos al tú por tú con los Estados Unidos y le decimos que vamos a poner el mismo porcentaje de aranceles que tú nos pones, como han hecho otros países, China lo puede hacer, Europa lo puede hacer, México es bastante difícil que lo haga. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos. Y pues se ha planteado, negociemos, pero negociemos con un aspecto muy importante, sin perder un mínimo de nuestra soberanía nacional. Entonces, esa es una de las respuestas. Otras de las respuestas que se han planteado es, veamos cómo buscamos soluciones conjuntas y no de carácter unilateral como se ha tenido hasta ahora. Finalmente, a diferencia de lo que sucede en otros lugares, en México hay un enorme respaldo hacia el gobierno. Se ha logrado consolidar un respaldo que es
yo diría inédito, es decir, el respaldo del sector empresarial, que normalmente no quieren saber nada con gobiernos progresistas. Pues hay un respaldo enorme de la iniciativa privada, tanto de los capitalistas mexicanos como de las propias empresas transnacionales estadounidenses. Y segundo elemento que caracteriza esta posible relación que vaya a tener con Estados Unidos es el enorme respaldo popular. Según las estadísticas o los estudios que se han hecho, cerca del 80% de la población respalda al gobierno mexicano en este enfrentamiento con los Estados Unidos. En síntesis, las situaciones de riesgo, pero los pueblos, no solo México, sino todos los demás, tendrán que saber afrontar los enormes retos que implican la actitud de este imperialismo, de este neoimperialismo agresivo que enfrentamos hoy en día. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, yo tengo dos preguntas. Bueno, profesor, muy buenas tardes. Primero, muchas gracias por la conferencia. Yo quisiera preguntarle, bueno, dos aspectos. Lo primero es, tanto Colombia como México y otros países han tenido la necesidad de dar una respuesta frente a los aranceles propuestos por Trump. Mientras en México, usted nos cuenta, y lo que revisamos en prensa es que efectivamente se ha utilizado una estrategia mucho más de cautela. La estrategia de Colombia ha sido muy criticada, ¿cierto? Porque la propuesta de Petro ha sido básicamente colocar los mismos aranceles que, mejor dicho, aranceles recíprocos. No sé si pudiera en un par de minutos detallarnos un poco más cómo ha sido la estrategia de México en términos de esa negociación con Estados Unidos para no perder soberanía, pero al tiempo responder de una manera, pues, con autoridad. El gobierno de Donald Trump se caracteriza porque su negociación es de una tira y afloja. O sea, es una negociación donde amenaza y después ve qué resulta. Si ustedes observan las decisiones ejecutivas que ha tomado, dice una cosa y por la tarde dice otra. Y al otro día dice algo diferente. Entonces, lo que ha planteado en el caso de México es, mantengamos la calma, veamos qué dice y planteemos nuestra propuesta. Y lo que se ha logrado ha sido, creo que lo que se ha logrado es aplastar las decisiones. O sea, amenazan de decir, por ejemplo, 1 de marzo vamos a tomar la decisión. Se habla, se plantea y dice, vamos a dejar otro mes. 1 de abril. Bueno, estamos esperando a ver qué pasa con el 1 de abril, pero mientras tanto hay un fuerte lobby, ¿no? Que ese lobby es interesante destacarlo. No solamente es de México. Las propias empresas norteamericanas están actuando para decir, oye, porque a nosotros no nos conviene esta situación, porque vamos a perder. Porque si regresamos las empresas acá, vamos a dejar de ser competitivas. China nos va a comer el mandado de un día para otro. Por ejemplo, la industria automotriz. Si tú regresas, no es lo mismo, ahorita te voy a decir una cosa así muy general, ¿verdad? Pero no. Si en Estados Unidos tienes $13 la hora, en México tienes $13 el día. Pues imagínate lo que se ahorran las empresas transnacionales y lo cual les permite ser competitivas. Si la regresas a Estados Unidos o les subes aranceles, pues tienen problemas esas empresas. Esas empresas son las que están presionando. ¿Y dónde se ve el reflejo de las actitudes, yo diría, no bien pensadas de los Estados Unidos? En la bolsa de valores. Acabamos de tener un desplome enorme en la bolsa de valores, derivado, entre otros, de esta situación de la inestabilidad que se genera. Ahora yo pregunto, nosotros con Ecuador acabamos de tener un problema y entonces se impusieron, no sé, aranceles con Ecuador y Ecuador respondió de la misma manera. Lo digo por lo de Colombia.
los mexicanos les causó risa que Ecuador quisiese poner los mismos aranceles con México. Le preguntaron a la gente, ¿qué nos vende Ecuador? No sé. Creo que algunos camarones, dos, tres cosas que no tienen ningún impacto. Entonces, si tú pones esa situación y te pones al tú por tú, es como cuando se pudieras a poner los guantes, en las mismas condiciones un niño con un adulto te van a dar una crisis. Entonces, yo lo digo por la situación de Colombia. Nosotros tenemos ya lo expliqué, una muy fuerte relación. Es más, en este año somos superavitarios con Estados Unidos. Estamos vendiendo más de lo que le compramos, con lo que yo dije de la población. Entonces, si uno ve la comparación con Colombia, la pregunta sería, ¿qué le vende a Colombia y qué le compra Colombia a Estados Unidos? Y pues, por lo pronto, el impacto de las transnacionales, no solamente en Colombia, sino en toda América Latina, es enorme. O sea, la fuerza de las transnacionales estadounidenses es enorme y qué tanto le podemos contraponer. Por eso hay que ser cuidadosos. Hay que ser cuidadosos. Si te pones al tú por tú, bueno, a lo mejor le ganas un round, pero la pelea la tienes perdida de antemano. Pero México, para combatir el narcotráfico, ha encontrado una gran dificultad, que es su régimen federal. Cada estado tiene su propia policía y para combatir ese monstruo tan grande se necesita una fuerza pública que reúna todas las fuerzas del país, pero está atomizado. Yo creo que el régimen federal fue un error de México adoptarlo. El régimen federal es para países muy grandes como Estados Unidos, como Brasil, ¿no? Como Rusia. Pero México, ahí no se ve ningún beneficio en el régimen federal. Debería ser un Estado centralista, que busque pues de todas maneras el equilibrio entre la capital, entre el centro y la periferia, ¿no es cierto? Pero no un régimen federal. El problema es que el narcotráfico, y yo creo que ahí tenemos muchas similitudes con Colombia, es un fenómeno que corroe. Y no solamente corroe, porque es un negocio enorme, es un gran negocio. Si no fuera gran negocio, no se hubiera expandido de tal manera. Y segunda, que ese fenómeno que corroe genera ciertos apoyos locales. O sea, sectores de la población les son favorables. Yo recuerdo, estuve alguna vez, hace algunos años, en Medellín y todavía me tocó escuchar esos truenos, yo no sé si sigan, cohetes que ponían, donde la población se alegraba de que el cargamento hubiese llegado. Entonces en México hay regiones donde el narcotráfico tiene una red, un respaldo popular muy fuerte. Y que ese respaldo popular corroe los sistemas municipales y estatales. Y la única forma de que no se ha logrado completamente, pero se ha logrado minimizar los efectos, es con la fuerza federal. En México la fuerza federal tiene aproximadamente un poquito más de 100,000. ¿Pero es de policía o de ejército? Guardia Nacional. Guardia Nacional. Sí. Guardia Nacional, que es la que está actuando y se ha ido logrando disminuir poco a poco esta situación, pero tenemos lugares todavía focalizados donde hay contubernio entre el narcotráfico y autoridades municipales y estatales. Entonces, por ahí, y donde son los más conflictivos, por ejemplo, Sinaloa y Tamaulipas, es difícil que sobre la base de la fuerza local se pueda lograr algo.